Quiero comenzar a propósito con un poema. Este poema, eh, digamos que no hay un consenso exacto de quién lo escribió, pero el poema se titula Un ángel llamado mamá, ¿vale? Entonces permítanme un momento que el poema está cargando. Espérenme por acá. Se atribuye generalmente a José Luis Prieto. El poema está pues, se encuentra fácilmente en internet, ¿cierto? Eh, Hay personas que dicen pues que puede ser otro su autor, pero bueno, aceptemos que es lo que José Luis Prieto. El poema, bueno, ya llegó la coterapeuta. Paréntesis, hace un momento estaba discutiendo con ella, diciéndole que necesitaba preparar la charla y que me diera un espacio, porque pues ella siempre le gusta estar acá con nosotros, acompañando estos espacios. Y bueno, aquí está esta señorita que creo que desde que estoy haciendo las charlas aquí, desde este espacio, desde este lugar, siempre ha estado presente. Bueno, entonces, bueno, una bienvenida aquí a la coterapeuta que estaba ansiosa por acompañarme y estar sobre mis piernas. Otro paréntesis. Eh, Usted me está distrayendo, señorita. No. Había un chiste que hacía con alguien a propósito de esta compañerita y era que era una oportunidad de maternar. Entonces yo a veces la cargaba y la empezaba a jonjolear y a molestar y a hacerle maldades. Pues a algunos gaticos no les gusta que los carguen. Y yo le decía, ella se llama Munay. Munay es una palabra quechua, si no estoy mal. Les va a quedar debiendo exactamente de dónde es, pero es una palabra de lenguaje indígena de acá de América, pues, por supuesto, ¿cierto? De acá de América. Yo no lo escogí, lo escogió alguien, ¿cierto? La persona que la adoptó inicialmente. Mm, y tiene un significado muy especial, la creación con la palabra, la belleza, el amor. Y bueno, entonces yo cargaba a Munay y le decía, Munay, déjese maternar, estoy maternando, pues haciendo el chiste de que, y esto también lo vamos a hablar dentro de un momento, y es que a nosotros los hombres nos cuesta un poco maternar. Pero bueno, ahorita conversamos un poco al respecto. Muy bien, vamos a comenzar, pues voy a compartirles este poema que se titula Un ángel llamado Mamá. Cuenta una antigua leyenda que un niño, antes de nacer, le dijo a Dios, me dices que me vas a enviar a la tierra, pero ¿cómo viviré siendo tan pequeño e indefenso? Dios le respondió, entre muchos ángeles he escogido uno para ti. Él te cuidará y te protegerá. El niño preocupado insistió, pero aquí en el cielo no hago más que cantar y sonreír. Eso basta para ser feliz. Dios le dijo, tu ángel te cantará, te sonreirá todos los días y tú sentirás su amor y serás feliz. El niño preguntó, ¿y cómo entenderé cuando la gente me hable si no conozco el idioma? Dios le explicó, tu ángel te hablará con las palabras más dulces y tiernas que puedas escuchar y con mucha paciencia y cariño te enseñará a hablar. El niño continuó, ¿y qué haré cuando quiera hablar contigo? Dios le respondió, tu ángel juntará tus manitas y te enseñará a orar. El niño con temor dijo, he oído que en la tierra hay hombres malos, ¿quién me protegerá? Dios le aseguró, tu ángel te defenderá, incluso a costa de su propia vida. El niño triste expresó, pero estaré siempre triste porque no te veré más. Dios le consoló, tu ángel te hablará de mí y te enseñará el camino para regresar a mi presencia, aunque yo siempre estaré a tu lado. En ese momento, una gran paz reinaba en el cielo,
pero allá se oían voces terrestres y el niño presuroso repetía suavemente: Dios mío, si ya me voy, dime por favor el nombre de mi ángel. Y Dios le contestó: su nombre no importa, tú le dirás mamá. Este es el poema que se titula Un ángel llamado mamá, que se atribuye comúnmente a José Luis Prieto. ¿Por qué quise comenzar con este poema? Quise comenzar con este poema cuando yo voy indagando sobre estos temas. Yo siempre parto como de un tronco. El tronco es el duelo, ¿cierto? Voy a hablar del duelo por una pérdida específica, la madre. Y cuando empiezo a retomar las lecturas y a refrescar lo que dice la teoría, más allá y a complementarlo con mi experiencia, digamos que ese tronco se empieza a abrir y se empieza a ramificar en distintos temas y me empiezan a surgir muchas preguntas. Este poema pues, es un poema muy bello, es una apología a la madre buena, a la madre santa, a esa madre abnegada, a esa madre sacrificada, a esa madre amorosa. Pero la realidad es que no necesariamente todas las madres son así. Las hay así, por supuesto. No estoy contradiciendo que las haya. Pero también están las otras. Las madres que no son tan amorosas, que no maternan, que no cuidan, que no nutren, que abandonan. También están esas madres. ¿Sí? Y yo dije, bueno, ¿qué tipo de charla quiero compartir? En internet, si uno entra y busca, yo lo hago, generalmente siempre entro y busco, encuentro charlas, pues, de psicólogos de México, de España, que nos invitan a, desde su punto de vista, a pensar cómo transitar este duelo. Por eso les decía al principio, este es otro punto de vista. Esto es algo que yo quiero compartir con ustedes y pues podemos ir construyendo. Siempre digo que este tipo de reflexiones son una construcción conjunta. No es como que créame a mí que esta es la verdad. Entonces dije, bueno, yo podría hablar un poco de eso también, ¿sí? Un poco la forma cliché de abordar el duelo, y por cliché no quiero ser invalidante de lo que es un duelo, ¿sí? Podríamos abordarlo desde la forma cliché o podríamos empezar a indagar. Pero finalmente dije, vámonos un poco más allá de la historia. Si ustedes han estado siguiendo estos videos, hay otro que hicimos el año pasado a propósito del Día de la Madre, donde conté cuál era esa historia de por qué se celebraba el Día de la Madre. ¿Sí? Una mujer en Estados Unidos quiso honrar a su madre, Janice, si no estoy mal. Espérenme. Su madre, pues, fue una especie de activista, una mujer que, pues, reunía mujeres y estaba muy a favor, pues, como de los derechos de las mujeres. Y, bueno, se hace, pues, una especie de conmemoración, de homenaje. Ella nace en Estados Unidos. Se dice que se atribuye a Anna Jarvis y la fecha fue 1908, como un homenaje a su madre fallecida, pues, y fue el presidente norteamericano Woodrow Wilson quien proclamó oficialmente como el día para la celebración o la conmemoración del Día de la Madre el segundo domingo del mes de mayo. En México hay un video muy interesante de unos chicos, Bully Manners creo que es el título de ellos, quienes explican por qué es el 10 de mayo.
Y en México es el 10 de mayo porque tiene relación con la Virgen de Guadalupe. Y ellos hacen una explicación de las intenciones detrás de la celebración del Día de la Madre. Y en esa explicación estoy haciendo un resumen pues, muy conciso de lo que ellos comparten en ese video. Se partía de la idea de que la función de la mujer se debía reducir exclusivamente a la procreación y a la crianza de los hijos. Y pues empezaron a haber ciertas disidencias, ciertas protestas al respecto. Por supuesto, el poder dominante, que es ese poder desde lo masculino, no veía con buenos ojos que las mujeres se rebelaran a ese rol, que siendo esa su función, en el imaginario masculino, la idea era pues alentar y pues, facilitar que se lograse pues acceder a la alegría, a la felicidad que generaba, digamos, esa misión que le correspondía a las mujeres, el hogar. Obviamente eso es una postura masculina, como el hombre lo ve. Desde la historia, desde las culturas, desde la antropología, hay muchas reflexiones, hay muchos discursos alrededor de la función materna. Tanto es que aquella mujer que no podía parir, aquella mujer que no podía embarazarse, prácticamente era vista como una mujer inservible, ¿sí? Esa mujer que no podía darle hijos al Estado, hablando un poco de las costumbres romanas, era una mujer pues, inútil. Pues ahora sabemos que pues, en la autonomía, en ese derecho a poder elegir sobre la propia vida, una mujer puede decidir no ser mamá. Ahora, y no vamos a entrar ahí, porque eso habría que verlo el caso por caso, porque una mujer decide no continuar con, digamos, con la posibilidad de la procreación. Y es que en la procreación, en ese rol, en esa cualidad, hay algo, lo digo yo desde mi postura personal, desde mi posición como hombre, género masculino, hay algo que como hombre yo nunca podré, a lo que yo nunca podré acceder, ¿sí? Y es lo que puede implicar que un ser albergue dentro de su ser a otro ser. O sea, un hombre, nosotros los hombres nunca vamos a alcanzar a experimentar lo que eso puede significar. Que tu vientre se hinche, que hayan cambios hormonales, ¿sí? No estoy diciendo que sea bueno, que sea malo, que sea bonito, que sea negativo, no. A lo que me refiero, esto viene un poco desde los mitos de Isis y Osiris, de la tradición egipcia, donde la verdadera alquimia está en la capacidad de un ser de generar otro ser, pero ese otro ser voy a decirlo en nuestros términos, un humano engendra a un humano, ninguna otra cosa, ningún otro ser. Por cosa, pues no estoy cosificando al ser humano. Es decir, pues los demás mamíferos, una gata engendra gatos, pues un elefante engendra elefantes, ¿sí? Un ser humano engendra seres humanos, no se engendra algo diferente. Y eso es algo que como les digo, para mí como hombre, sobrepasa mi nivel de entendimiento, ¿sí? No estoy diciendo que entonces seamos ajenos a, al rol de la maternidad o al rol de la concepción, no. Para la concepción pues está el padre y está la madre, quienes por alguna razón, ya sea por elección o por accidente, que también pasa por accidente, se encuentran en un acto
amoroso o en un acto sexual, y a partir de ese acto se da una concepción, se concibe, se engendra un hijo. Cuando ese hijo es deseado, ese hijo antecede la concepción, ¿sí? En la madre ya ese hijo existe antes de ser concebida. Ya le tiene un nombre, ya se lo imagina, incluso ya puede tenerle un género. Quiere una hija, quiere un hijo, ¿sí? Y muchas veces lo que se anhela es que sea ser madre a través de la concepción, del embarazo, no es de la adopción. Bueno, la adopción, digamos que tiene otras características, ¿sí? Tendríamos que entrar a profundizar en cuál es el rol de aquella madre que es madre por una elección que no atraviesa el cuerpo en la concepción, lo cual no la hace menos madre. Ojo, eso no significa que sea menos madre porque no albergo en su vientre a ese ser. Y eso es muy especial, porque entonces, ¿qué es lo que hace a una madre ser madre? Una función simbólica, no necesariamente una función biológica. ¿Por qué lo digo? Por lo que acabo de señalar. Porque entonces alguien dirá, mi madre me trajo al mundo, pues en el sentido de que estuve en su vientre, pero quien fue mi verdadera mamá fue mi abuela, fue mi tía o incluso fue mi hermana mayor. Lo hemos escuchado. Es que mi hermana fue como una mamá para mí. Es que mi abuela fue como una madre para mí. Es que mi tía fue como una madre para mí. ¿Sí? Entonces, ese rol no obedece exclusivamente a lo biológico. ¿Vale? Y ahí es donde entra también el padre en una función simbólica. Si bien él no lo tiene en su vientre, no significa que ese embarazo o esa experiencia de la maternidad no lo toque a él, sí lo toca. Bueno, también, y lo hablaremos el próximo mes, eh, hay padres que son ausentes, hay padres que eligen no responder por su hijo. Entonces, ahí está ese ser. Y con ese ser es con el que se establece nuestro primer vínculo simbólico, afectivo incluso, ¿cierto? El primer ser con el que nos encontramos y del que recibimos el lenguaje, la satisfacción de nuestra demanda, es la madre. Cuando el niño, el que ha nacido, que todavía no tiene conciencia, percepción de sí mismo, emite un grito porque tiene hambre, llega la madre con sus palabras. Eso es algo muy bonito, porque pues, cuando yo era un estudiante y comencé a acercarme a estos temas, y como estudiante de psicología es un tema que prácticamente nos compete, porque muchas de las dificultades que experimentamos en nuestra edad adulta tienen que ver con las madres, y los padres, ¿cierto? Es con lo familiar. Entonces, la idea que yo había entendido siendo un estudiante, pues todavía muy joven en la universidad era, claro, lo que hace la madre es que satisface la necesidad con la leche, con el pecho. Entonces ese es el objeto perdido del que nos habla el psicoanálisis. O sea, somos seres en falta porque esa primera experiencia de satisfacción nunca más se va a volver a repetir. Cuando se tiene hambre y la leche materna satisface esa hambre, como que se satisfacería, por decirlo de cierta manera, el deseo. Yo sé que esto es una teoría ahí un poco enredada y no se trata de eso, pero es como para que vayamos haciendo una idea de lo que implica ese ser llamado mamá, ese ser simbólico al que llamamos mamá. Y uno dice, pero es que mi abuela no me amamantó. Claro que no. Porque luego entendí que es que lo primero que viene no es la leche. Tras ese grito, cuando el niño grita, lo que viene son las palabras. Y esas palabras ya vienen acompañadas de las caricias y pues del pecho, ¿no? Y de la satisfacción y la angustia se va mitigando.
ahí es donde se dice que nosotros entramos al orden simbólico. O sea, nosotros nos hacemos sujetos del lenguaje a través de las madres. Son las madres quienes nos, nos introducen a ese mundo simbólico. La madre, la que ejerce ese rol, la que funge como con ese rol. Pero, como lo decía hace un momento, no siempre la relación con ese ser es una relación armoniosa, una relación ideal, una relación absolutamente gratificante. Estaba leyendo a Colette Soler, ella es una psicoanalista francesa, y decía que, claro, hay madres que son intachables, y el que sean intachables se vuelve un motivo de crítica. Y en otro texto, en otra fuente, me encuentro una pregunta que se le hace a alguien, y es: ¿cómo manejaron ustedes los celos a nivel familiar, pues a nivel entre hijos? Y la persona respondía: en casa todo era muy equitativo. Siempre se cortaba la torta prácticamente con una regla, con una escuadra, para que a nadie le tocara una porción diferente. Y si uno se enfermaba, todos nos daban medicina igual para que todos no nos fuéramos a enfermar. Entonces uno decía, fue demasiada protección. Y Nancy O'Connor, en un libro que se llama Déjalos ir con amor, es un libro muy general sobre el duelo, de los primeros libros que tuve la oportunidad de leer cuando comencé a ser psicólogo, de psicólogo clínico, enfocado en el acompañamiento del duelo. Ese libro siempre me dejó un buen recuerdo. Al final, pues, fue un préstamo que me hizo un paciente, y con los años lo volví a leer, y digo, es un libro que tiene muchos años. Curiosamente, cuando yo comencé a ser psicólogo clínico en el 2010, no había mucha literatura sobre duelo, al menos no acá en Medellín. Existía, pero no era algo como que fuese muy abundante, a diferencia de hoy en día. O sea, tú vas a una librería y puedes encontrar distintos autores. Y claro, con las redes sociales hay muchos expertos en duelo. Pero cuando regreso a Nancy O'Connor, siempre me encuentro eh, frases que son muy interesantes. Y ella hablaba precisamente, pues, de algo que no fue su descubrimiento, pues ya Freud lo había trabajado, Lacan también, y otros pues, estudiosos de la mente, de la psique, de las emociones, y es esa función paradójica que se relaciona con la maternidad. ¿Cómo así que función paradójica? Yo decía, bueno, voy a decirlo en mis palabras. Eh, Alguien en estos días me preguntaba algo sobre algo, pues, sobre un objeto, y me decía, ¿vos qué pensás de tal cosa? Yo le decía, pues la conclusión que te puedo dar desde mi punto de vista es que o se ama o se odia. No hay un punto medio. Y con las madres, yo encontrándome esto, decía, es como muy parecido. O con las madres, o todo es muy bueno y todo funciona muy bien, entre comillas, o todo es muy malo y todo funciona muy mal, entre comillas. ¿Por qué lo pongo entre comillas? Porque no es tan malo que sea absolutamente malo, o tan bueno que sea absolutamente bueno. ¿Sí? ¿Por qué? Y esto es mágico. Me permite utilizar esa palabra, me gusta mucho esa palabra. Es mágico. ¿Por qué es mágico? Freud nos hablaba de algo que era la ambivalencia en el amor. Nuestro amor es ambivalente. O sea, nosotros no amamos 100% y no odiamos 100%. El amor oscila, ¿sí? Entonces yo a mi mamá la amo, pero hay momentos donde me impacienta. Y yo siempre, cuando doy conferencias y hablo un poco sobre esto, yo les hago esta pregunta al auditorio, que les puedo hacer a ustedes. Piensen si en ningún momento de sus vidas, con sus madres, con esa persona que hubiese ejercido ese rol, ustedes no se enojaron. Yo dudo mucho que absolutamente no. En algún momento hubo una impaciencia con la mamá. Y ahí, en el sentido contrario, piensen si en ningún momento
por muy abnegada, por muy sacrificada, por muy paciente, sus madres no se llegaron a impacientar con ustedes. Se enojaron, los castigaron, las castigaron. Pues yo creo que a todos, sobre todo los que estamos más centrados en años, en algún momento nuestras madres nos dieron un castigo, nos llamaron la atención, un chancletazo, pues, cuando se ha usado, todavía se usa un poco, ¿cierto? La palmada, y no me conteste que le volteo el mascadero, ¿sí? Y no me abra los ojos que no le voy a echar gotas, o no me los tuerza, ¿cierto? Le hablé. O cuando nos decían esa frase, en la casa hablamos, en la casa arreglamos, y uno ya decía, pues uno ya más o menos se iba preparando a lo que venía, ¿cierto? Eh, yo pensaba también para esta charla, que chévere poder tener esa serie de dichos de las mamás, esos dichos que pues hoy en día tal vez nos parecen jocosos, y ojalá sean jocosos, porque si no lo son, tal vez es porque nos generaron algún trauma. Y yo en uno de los grupos que acompañaba, yo les decía, si a usted no, sus madres nunca les dijo, lo decía yo un poco en tono de chiste, aquellas madres que nos decían, el día menos pensado, cojo mis 4 chiros y me largo, donde nadie sepa de mí. Como un niño, por eso les digo, si ya adultos lo vemos de manera jocosa, bien, ya eso ya lo logramos superar. Pero para un niño pequeño, cuyo desarrollo psíquico no está muy maduro, obviamente, ¿cómo un niño puede tomar esas palabras? Que ese ser, que no es cualquier ser, es el ser más importante para ese niño, para esa niña, le diga, el día menos pensado tomo mis 4 trapos y me largo. Por culpa mía, tengo que ser bueno. No soy lo suficientemente bueno. Y eso empieza a marcar, y eso empieza a dejar sus huellas. Escuché de una paciente una anécdota de su infancia, no, bueno, una con su madre y una con su hermana mayor, pues va a tomar la licencia de compartir esa reflexión. Y al momento de regresar a casa, su hermana mayor, ellas regresaban en bus, en autobús, la paciente se gastaba el dinero que le daba su madre, le daban en casa pues para el día en el colegio, y la hermana mayor le decía, ¿y dónde está el dinero para el bus? Y ella se asustaba, chiquita, con 5 años, y comenzaba a llorar. Cuando llegaba el bus, la hermana mayor se burlaba y le decía, boba, yo tengo el dinero, vamos. Y le hacía la misma broma uno y otro día, y otro día, y otro día. Entonces eso me dio pie como a pensar en cómo nosotros niños caemos una y otra vez porque nuestro psiquismo todavía no alcanza a interpretar esa broma como una broma. Es como nuestro inconsciente. Nuestro inconsciente no entiende de chistes, ¿sí? Si mi madre o si yo mismo me digo, no soy bueno, el inconsciente te dice, tu psiquismo, tu parte interna te dice, ok, no eres bueno. Si yo digo, mi madre no me quiere, tu inconsciente dice, ok, tu madre no te quiere. No empieza como que, venga, piense, es que no es así, de pronto usted lo malinterpretó, o como diría Miguel, no recuerdo su apellido, en Los 4 Acuerdos, un libro simpático. Yo a veces curioseo estos textos. Él decía, no te tomes nada personal. Uno niño se lo toma supremamente personal. Entonces, claro, eso pasaba con la hermana, que además era la preferida de la mamá, y ahorita hablamos de eso, y de la mamá venían otros dichos. ¿Cuáles son esos dichos que vienen de esas madres? Hoy me decía una paciente, también me tomo la licencia de decirlo, mi madre decía, es que usted es la piedra en mi zapato. Como una niña, incluso una adolescente, puede interpretar que su madre, ese ser que no es cualquier ser, es que para un niño, el poema que les conté, ese ángel que me protege, que me enseña a hablar,
que junta mis manitas y me enseña a orar, que me protege, que me nutre, que me da amor. Ese ser tan grande, tan sobredimensionado, me diga, tú eres la piedra en mi zapato. ¿Yo cómo puedo tomar eso? Curiosamente, por casualidad, esta semana estuve en un espectáculo de stand-up comedy y la actriz habló de la mamá. Y fue muy simpático ver cómo desde el humor ella hablaba de lo que, pues ella hacía el chiste, cuánta terapia nosotros vamos a pagar por dichos que vienen de la mamá, ¿sí? Entonces ella contaba el chiste, yo no sé si es real, pues ella contaba el chiste que, que escuchó de una niñita que le decía a la mamá, mami, y ella fue y le dijo a su mamá, mami, y la mamá la regañó, no, a mí no me venga a hablar mimada, a mí no me venga como con eso. Entonces ella dijo, ah, ok, internamente dijo, yo voy a hacer muy mala clase, no lo dijo con las palabras, lo dijo en términos de actriz de stand-up comedy, voy a hacer muy mala clase y voy a ser así súper odiosa, y bueno, porque realmente vino de la madre esas palabras. Palabras como, usted no es capaz, usted no sirve para eso, usted no es lo suficientemente bueno. Y vamos y pagamos mucha terapia. Pero está también el lado opuesto. Otra mamá, a quien atendí esta semana precisamente. No es que yo me las busque, pues yo no, me refiero a las mamás, no me refiero a las mamás, a las consultas. Me voy a buscar puras consultas con mamás porque voy a hablar de mamás, ¿no? Consulta, yo recibo mamás. Y esta mamá me decía algo. Ahora la frase no venía de ella a su hijo, sino de su hijo a ella. Y su hijo le decía, ¿te parece poco todo lo que he gastado en terapia por vos? ¿Cuál fue la conclusión de esta madre? Que es la peor madre del mundo. Porque para una madre es muy fácil sentirse que no ha sido lo suficientemente buena mamá. Y que es la peor mamá del mundo. Y que falló. Yo esta frase no la he podido volver a encontrar. Estaba en una cartelera de un colega, en otro escenario en el que acompaño duelos. La frase era algo así más o menos. No importa lo que usted haga o cómo lo haga, finalmente usted va a fracasar como papá o como mamá. Yo tomaría esa frase con pinzas. ¿Qué es fracasar? Y yo creo que la reflexión que podríamos construir es que uno nunca va a ser infalible. Recuerden lo que hablamos hace un momento, nuestras relaciones son ambivalentes. Yo hacía un chiste, yo no lo he vuelto a hacer, yo creo que esta es la última vez que lo voy a hacer, ¿cierto? Ustedes me excusarán si el chiste es malo, yo soy supremamente mal contador de chistes, no porque los cuente mal, sino porque los chistes que yo cuento son extremadamente malos y yo ya lo acepté, yo cuento chistes muy malos. Y el chiste era como que, claro, mi mamá me mima, mi mamá me ama, estoy mamado de mi mamá, ¿sí? Pero no en el sentido de odio a mi mamá, no, ya, mamá, ya, no sobe tanto que tanto sobar pela, ¿cierto? Entonces, en mm, en esas polaridades, que era lo que les quería contar que decía Nancy O'Connor en el texto Déjalos ir con amor, la relación de una madre es una relación de polaridades, porque puede ser que esté muy presente, excesivamente presente, que nos asfixie, o esté muy ausente, excesivamente ausente, que nos sentamos muy desvalidos, muy vulnerables. Y claro, la ausencia de una madre tiene efectos en nosotros. La presencia excesiva también. Lacan hace una imagen, no es una expresión literal de Lacan, que es la madre devoradora, pero ahí me encontré otras palabras, la madre fálica, esa no sé si es de Lacan. ¿Cuál fue la otra? Que la encontré en Cole Soler y en un conversatorio que tuve con unos colegas, hablábamos de la madre estrago, algo así. Bueno,
no estoy muy seguro de estas dos últimas, pero esa madre devoradora es una imagen donde se grafica la madre como un cocodrilo con sus fauces y el niño en medio de las fauces a punto de devorarlo, y es donde entra el padre, de quien hablaremos el próximo mes, a funcionar como una especie de estaca para que esas fauces no devoren al niño. A veces pasa que las madres nos devoran, y en la clínica, en mi experiencia clínica, lo veo con muchísima frecuencia. Entonces, bueno, hablemos de lo que es una madre que nos ha devorado. Es una madre frente a la cual yo no me he hecho cargo de mi vida. ¿Sí? A ver, ¿es culpa de la mamá? No. ¿Es culpa de uno? No. No digamos que no se trata de buscar culpables. ¿Que es responsabilidad de la mamá? Sí. ¿Es responsabilidad mía? Sí. ¿Por qué? Porque yo no me apropio mi propio deseo, pues valga la redundancia, sino que trato de satisfacer el deseo de mi mamá. Mi mamá quería que yo fuera un gran violinista. Y a mí no me gusta el violín. Y yo me meto a estudiar violín porque es que mi mamá quería que yo fuera un gran violinista. Pero ¿por qué yo quiero satisfacer el deseo de mi mamá? ¿Por qué? Es que ese ser, ese gran ser, ese enorme ser, que es la madre, la gran madre, que me dio la vida, ¿cómo no la voy a satisfacer? Y ahí viene la deuda. Yo escuchaba de una psicóloga y nunca se me olvidó, pues ella ya murió antes de la pandemia. Ella decía, la vida es un regalo, los regalos no se pagan y es una deuda que sería impagable. O sea, ¿cuánto vale la vida? ¿Cuánto vale tu vida? ¿Sí? O sea, si yo logro interpretar, lo puedo ver así, no necesariamente tiene que ser así, que lo que mi madre me da es la vida. Yo tengo otra posición, ya la voy a decir. Si yo lo veo, lo digo porque lo escucho en clínica, es que mi madre era todo. ¿Sí? Mi madre era todo. Entonces mi madre me da la vida y yo se la debo. ¿Yo cómo carajos le pago eso? ¿Yo cómo pago la vida? Algunos deciden pagarlo nunca yéndose del lado de la mamá. Nunca se van del lado de la mamá. Y se vuelven el bastón, el protector, el cuidador. Y muchas veces, algunos, en una inversión de roles, los hijos se vuelven los padres de los padres. ¿No? Ahí hay un desorden, diría Hellinger. Yo no practico constelaciones familiares, pero pues alguna cosa me ha acercado a ese discurso, pues es importante escuchar lo que pues, la gente habla de otros discursos, pero claro, más allá de que yo diga, sí, estoy de acuerdo con Hellinger, estoy de acuerdo en que, y también por la clínica, por el psicoanálisis, por lo que he estudiado, tú no puedes ser el esposo de tu mamá, tú eres el hijo de tu mamá. Tú no puedes ser pues la madre de tu madre, tú eres la hija de tu madre. Entonces, hay hijos que por situaciones internas, subjetivas, asumen que tienen que complacer el deseo de la madre. Y hay madres que intencionalmente hacen del hijo, esta expresión no es mía, el hijo CDT. El hijo CDT. ¿Qué es un CDT? No recuerdo qué traducen las siglas. Si alguien la sabe, pues bueno. El CDT es esa inversión que uno hace a futuro. Entonces yo meto un dinero a un mes, 6 años, etcétera, para que en el futuro lo retire. Entonces son madres que pretenden hacer una inversión en su hijo para que en el futuro el hijo cuide de ella. A ver, no estoy diciendo con esto que debamos abandonar a nuestros adultos mayores. No estoy diciendo eso. Yo no lo estoy diciendo. Pero cuando lo que hay es esa intención, sobre los hombros del hijo
cae una enorme responsabilidad y un gran obstáculo. Y el obstáculo es, yo no me puedo casar, yo no me puedo ir del hogar, yo no puedo tener mi familia porque yo tengo la obligación de hacerme cargo de mis padres, específicamente de mi madre, porque ella me dio la vida y yo le debo la vida. ¿Sí? Entonces ahí miren cómo se nos va enredando la pita a nosotros. Yo siempre he citado esto, ahorita yo dudo mucho de todo, pues me gusta la frase, no sé si es verdad que quien dijo esa frase realmente la dijo, no importa. Pero la frase es esta, que supuestamente se la dijo la madre a Facundo Cabral, el cantante. Él decía, o lo que yo escuché es que cuando su madre lo fue a llevar a la estación de tren a despedirse de él, le dijo, hijo, te doy dos regalos. El primer regalo fue la vida. Regalo. Regalos no se pagan, se reciben. El segundo regalo es la libertad para vivirla. Yo estoy de acuerdo con eso. Y lo relaciono con lo que les dije hace un momento. No vivimos o no nos hacemos cargo de nuestro propio deseo por satisfacer el deseo de nuestra madre o de nuestro padre, ¿sí? Entonces, hablando de las hijas, encontrar el príncipe azul que la madre no pudo encontrar, o que yo sí pueda tener una familia y que que mi mamá no tuvo, o esta perla, yo voy a tener hijos para darle nietos a mi mamá. Porque qué pesar de mi mamá, que se siente sola y ella quiere ser abuela. Parte de nuestro trabajo adulto, parte de nuestro trabajo de hacernos cargo de nuestra vida, es poder ir pues, poder contradecir ese deseo. Lo iba a decir de una manera errónea, no es pelear con el deseo del otro, yo no entro a chocar con el deseo de mi madre, no, yo me hago cargo de mi deseo. Volvemos a Nancy O'Connor, ella pone un ejemplo y decía que hay hombres adultos o hay pacientes adultos que fuman y que ocultan su costumbre de fumar para no decepcionar a sus padres, esa palabra tan fuerte, para no decepcionar a sus padres. Y entonces se esconden, les da pena, no quieren que se enteren, o si de pronto su elección de pareja es del mismo sexo, o si precisamente eligen no tener hijos, ¿cierto? No, es que yo no quiero tener hijos, pero ¿cómo le digo a mi madre o a mi abuela que yo no quiero tener hijos? ¿Cómo le digo a mi madre o a mi abuela o a ese ser que tiene ese rol? Que es que a mí me gustan las personas del mismo sexo, que soy gay. ¿Cómo se lo digo? ¿Qué va a pensar de mí ese ser? Y yo sé que estoy haciendo esto y lo hago a propósito, es porque es que ese ser es enorme. La gran madre, la gran diosa, ¿cierto? No en vano, la madre, pues creo que en los juramentos, no sé si en el ejército, es Dios y madre. Sí, la madre siempre está sobredimensionada, pero estamos hablando de los riesgos de esa sobredimensión. Si la madre todavía vive y se tiene la oportunidad, lo recomienda Nancy, y yo considero que es adecuado, poder resolver esos asuntos de una manera tranquila, no de una manera subversiva, porque a veces pasa y se ve en la clínica, es que mi madre es muy ordenadita, mi madre parece un postrecito, ¿y qué hace la niña o qué hace el niño? Se vuelve desordenado, no se lava los dientes, se consigue la pareja más calavera que se puede encontrar, como una forma de ir en contravía, de contradecir ese deseo, y decir, es que yo no quiero ser como usted, yo no me quiero parecer a usted. Es como si estuviera su inconsciente gritando y diciendo, es que yo quiero ser yo mismo, yo misma, pero me da miedo decepcionarte. Entonces empieza uno a enfermarse. Entonces, una recomendación es, y lo decía ella, ¿cómo podemos ya no
seguir manteniendo esa postura frente a nuestros padres del niño, sino de dos adultos que se encuentran e interactúan. La madre siempre será la madre, no va a dejar de ser la madre, como el padre no va a dejar de ser el padre, siempre va a ser quien llegó primero. Hay un dicho, en estos dichos del argot popular, que dice, usted no le va a enseñar a su papá o a su mamá a ser hijos. Es verdad, hay que respetar al que llegó primero, ¿sí? Sin embargo, yo ya no soy un niño al cual le tienen que decir lo que tiene que hacer. Yo ya no soy ese niño cuya hermana mayor hacía llorar porque me había gastado el pasaje. No, yo ya no me creo esos cuentos. Yo ya no me creo que Santa Claus es el que trae los regalos y que el ratón Pérez es el que se lleva los dientes. Creo en otras cosas, seguramente, porque el pensamiento mágico está. Lo vimos en la charla del mes pasado cuando hablábamos del duelo en los niños. El pensamiento mágico está ahí. Pero en la medida que yo soy más autónomo, más responsable de mi vida, me puedo hacer más cargo de esos pensamientos mágicos y de esas fantasías que me enferman. Estamos hablando de no solamente a nivel emocional, también a nivel físico. Entonces, no estoy negando con esto que perder a la madre sea un duelo doloroso. Y pues volvemos a las bases de las generalidades del duelo, esos mediadores de los que hemos hablado. ¿Cómo puede ser para mí? ¿Qué puede significar para mí perder a mi madre siendo un niño? Donde no tuve la oportunidad de vivir toda esa experiencia de la relación con lo maternal. ¿Qué puede significar para mí perder a mi madre siendo un adulto? ¿Y qué puede significar para mí perder a mi madre siendo un anciano? Porque también uno pierde a sus madres siendo un anciano. Yo tengo experiencias de acompañar pacientes de 70 años, que pierden a sus madres de 90 o 96 años. Entonces, claro, yo a los 70 años, y esto lo he dicho en otras charlas, me enfrento con la realidad de ser huérfano. Tengo 70 años y soy huérfano. Ese ser que se cumplió una función nutricia, de protección, de cuidado. ¿Quién era el que hacía los experimentos? Eso lo vemos todos los que estudiamos psicología. No sé si era Winnicott, no sé, ya ha pasado tanto rato y no he vuelto a hablar de eso. Donde está el monito, hacía experimentos con monitos, con miquitos. Estaba había un muñeco de alambre con un tetero y había un muñeco de peluche y el miquito prefería el muñeco de peluche, donde él se sentía ahí, como el calorcito, lo suavecito, porque no es la comida, no, era no el de alambre con el tetero, es el que tiene la telita y se siente el calorcito y se siente a gusto y se siente seguro, ¿cierto? Si tuvimos esa madre que nos protegió, uno a los 70 años se enfrenta al vacío de su presencia, ya no está. Claro, yo ya soy un adulto, ya tengo una vida, ya tengo una familia, ya me he hecho cargo, no estoy tan constante en su vida, ella ya no está tan presente en la mía, hay unos límites claros, ella ya no me dice cómo criar a mis hijos, yo ya no le digo a ella cómo vivir su vida, pues porque ella es mayor que yo, ¿cierto? Yo no, ¿quién soy yo para decirle a mi mamá coma tal cosa o haga tal cosa? No, ella decide, es que ella es una adulta mientras tenga facultades psíquicas, ¿cierto? Estamos hablando de facultades psíquicas, pues, adecuadas. Distinto es que estemos frente a una madre de muchos años, con una demencia, a quien hay que prestarle unos cuidados especiales. Esa es otra condición, ¿cierto? Estamos hablando que en términos de una interacción de dos adultos, muere esa madre y yo me enfrento a la orfandad. Si yo soy mujer, yo ya me enfrento al relevo generacional. Ahora la que ocupa el lugar de la matrona soy yo. Yo acompaño a una mujer, pues la he acompañado en consulta, ella pierde a su madre era ese referente de protección, de consejo, de cuidado, donde esta hija poco se había independizado y claro, muere la madre y
quién queda por encima de ella en ese orden, en esa jerarquía? Nadie, es ella. Ahora ella es la madre que tiene sus hijas y que en un futuro sus hijas van a ser madres y ella va a ser la abuela. O sea, el relevo generacional se va dando. Y entonces es como si uno sintiera, se me queda grande ese rol. Yo no quiero ser la mamá, yo quiero ser la hija, pero es que ya tú no puedes ser la hija, tú ya creciste. Y es valioso que el rol de los padres, de las madres, sea que nos acompañe a ser adultos, a destetarnos, a individualizarnos, a separarnos y poder enfrentar los retos de la vida. Entonces ahí es donde yo digo, por eso les decía que yo cogía con pinzas esa frase donde no importa lo que usted haga o cómo la haga, usted siempre se va a equivocar como padre o como madre. Ahí es donde yo digo que cojo esa frase con pinzas, no sé exactamente cómo es la frase literal, de manera literal, pero yo digo que si conté con, pues puedan permitirme utilizar esta palabra, la suerte de que mis padres me acompañaron a que yo desarrollara mi autonomía, a veces se logra a pesar de ellos, o a veces gracias a ellos, yo diría que esos padres cumplieron su misión. Y si fue que no lo hicieron, es decir, no estuvieron presentes acompañando en mi individuación, mi responsabilización y la apropiación de mi propio deseo, ellos cumplieron su misión. ¿Cuál es su misión? Que se encontraron en algún momento del espacio-tiempo, de la historia del mundo, por las razones que hayan sido, bajo el deseo, el amor me refiero, el deseo de tener un hijo, el deseo sexual, y el encuentro de ellos dos sirvió como razón, como causa, para que yo me haya materializado en esta tierra y poder vivir una experiencia humana. Y con eso podremos decir que ya es suficiente. Si quien lo está diciendo es una persona adulta, porque un niño no puede decir eso. Un bebé requiere de un cuidador, de una cuidadora. Pero en el momento en que yo ya asumo la responsabilidad de mi vida, puedo decir, papá, mamá, gracias por la vida. Aquí podríamos citar a Hellinger. Tomo la vida que ustedes me dieron para hacer con ella. Porque esa es mi responsabilidad. Mi responsabilidad no es hacerlos a ustedes felices. Mi responsabilidad es, hablemos así pues, en esos términos, mi responsabilidad es hacerme cargo de mis propias decisiones. Y si eso me hace feliz, si eso me genera gratificación, perfecto, maravilloso. Yo no vine acá a que ustedes sean felices. Y pues ojalá que ustedes logren entender que la tarea estuvo bien hecha, es decir, el rol paterno y materno, en la medida en que yo pude hacerme cargo de mi vida. Porque ellos cumplieron eso. ¿Cuál? El rol de poder servir de intermediarios, de canal, como lo quieran ustedes decir, para que yo me pudiera manifestar en esta tierra y poder vivir una experiencia humana con todas las posibilidades que una experiencia humana trae consigo. Ser médico, ser músico, ser padre yo mismo, ser psicólogo en mi caso, ¿sí? Ser deportista, ser ama de casa, ser lo que yo quiera. La posibilidad de una experiencia humana, la posibilidad de amar, la posibilidad de reír, la posibilidad también de llorar, una experiencia humana. Estos dos seres se encontraron, por las razones que haya sido, accidente, no accidente, se ocurrió, y aquí estoy, y yo soy responsable de esta vida. Por eso, quiero terminar esta charla. Podríamos decir muchísimas más cosas, porque mucho se ha dicho sobre la mamá, como les decía al principio, desde la mitología, desde la filosofía, desde las ciencias sociales humanas, desde la antropología. Pero yo quiero terminar con este poema. Es un poema que me encanta. Es un poema de
Khalil Gibran. En un segundo, mientras va cargando la página. Y es un poema que yo utilizo mucho en consulta cuando hay duelos, por ejemplo, por los hijos y alguien dice es que los hijos son prestados. Y yo, bueno, si lo quieres ver así está bien, tú lo puedes ver como si los hijos son prestados, ¿cierto? Porque hay un gran riesgo. Me devuelvo un poquito, yo sé que ya estamos cerrando. Cuando la madre piensa que el hijo es de ella, de su propiedad y de su pertenencia. No, tu hijo no es de tu pertenencia. Es más, volviendo a la antigua Roma, los hijos ni siquiera eran de los padres, eran del Estado. ¿Cómo así? Pues que usted no, usted es una ponedora, diría Lacan o algo así. Bueno, pero no quiero entrar en esos debates porque me metería en camisa de 11 varas, pero pues mi postura, ustedes no tienen que estar de acuerdo con la mía, es que estos dos seres, papá y mamá, sirvieron de medio para que yo me pudiera manifestar. Y eso es lo que yo les agradezco. Y el hecho de que ahora esté acá, haciendo lo que hago, cómo lo hago, siendo quien soy, que obviamente ha sido también mi elección, pero no ha estado exento de la influencia de lo que fue la familia, yo puedo decir que les debo mucha gratitud. Bueno, tal vez no con la palabra debo, más bien diría, les estoy muy agradecidos, porque si no fuera gracias a ellos, yo no estaría aquí. Hoy, 23 de mayo, frente a este aparato celular, dando esta charla y hablando de esto. Entonces hay un ser que se llama papá, hay un ser que se llama mamá, este papá se llama Álvaro, esta mamá se llama María, a quienes honro haciendo esto que hago, amando esto que hago, haciéndome cargo de la vida. En cada momento que enfrento la vida, enfrento las dificultades, en cada momento que me levanto, no me refiero a levantarse de la cama, me refiero a levantarme de las adversidades, estoy honrando su existencia, porque la vida, como esa pulsión, como esa energía, la heredé. Y bueno, así sea que yo no tenga hijos o ustedes no pretendan ser hijos, eso no significa que ustedes no hayan cumplido un papel en este mundo y en esta tierra. Lo hicieron. El que ustedes estén aquí algo debe significar, y no estoy hablando en términos trascendentales ni metafísicos, porque alguna vida ustedes tocaron y estoy absolutamente seguro de eso y tengo un caso acá en mente que no lo puedo contar pues porque pues, mi ética profesional no me lo permite, pero tengo un ejemplo aquí en la mente donde podría decir que esas personas han tocado vidas y han dicho una frase, han hecho algo que ha contribuido al mundo, a la vida. No estoy obligado a ser papá. Yo puedo elegir ser papá, yo puedo elegir ser mamá, yo puedo elegir no serlo también. Pero bueno, si se da el caso que elegí ser padre, ser madre, les quiero compartir este escrito, este poema, este escrito más bien, de Khalil Gibran sobre los hijos. Y una mujer que sostenía un niño contra su seno dijo, háblanos de los hijos. Y él dijo, tus hijos no son tus hijos, son los hijos y las hijas del anhelo de la vida por sí misma. Vienen a través de ti, pero no de ti. Y aunque estén contigo, no te pertenecen. Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos, porque ellos tienen sus propios pensamientos. Puedes albergar sus cuerpos, pero no sus almas, porque sus almas habitan en la casa del mañana, que no puedes visitar ni siquiera en sueños. Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no procures hacerlos como tú,
porque la vida no retrocede y se detiene en el ayer. Tú eres el arco desde el cual tus hijos, como flechas vivientes, son lanzados. El arquero ve el blanco en el camino del infinito y él te doblega con su poder para que sus flechas vayan rápidas y lejos. Que tu flexión en manos del arquero sea para la alegría, porque así como él ama la flecha que vuela, también él ama el arco que es firme. Qué poema tan bello. Para mí es la forma como mejor se define la función y el rol materno y paterno. Vale, vamos a dejar acá. Agradezco enormemente el que hayan acompañado este espacio, que se hayan conectado hoy viernes 8 de la noche, se hayan quedado acá. Sus comentarios siempre serán bienvenidos. Nos veremos entonces de nuevo en un mes. Compartiremos y hablaremos entonces de ese otro ser que también es muy, muy significativo en nuestras vidas. Ese ser a quien llamamos papá y su rol y su presencia. Por ahora entonces me despido. De nuevo, muchísimas gracias. Una feliz noche. Cuídense. Hasta luego. Vamos, Munay.